Bien, pues entonces, el primer ejercicio, la primera tarea era a partir de una entidad-relación de un recetario. Este ejercicio lo teníais también en la unidad 2, en el que se pedía hacer este entidad-relación, completarlo. Se os daban las entidades y se os daba la relación y los atributos, y teníais que ir completando vosotros los nombres de las entidades y los nombres de los atributos, y la solución era esta. Entonces, ahora lo que se nos pide es hacer el grafo relacional, que es previo a pasar a crear con SQL, con el lenguaje DDL, de Transat SQL en SQL Server, lo que sería la creación ya en el gestor de base de datos. Entonces, si habéis descargado el documento de paso, de indicaciones, de paso no sé si lo habéis descargado, estaría bien que lo tuvieseis abierto mientras vamos explicando, yo os lo voy a abrir también, pero bueno, prefiero poneros en pantalla la mayor parte del tiempo la solución. Entonces, vamos a ver, os subí un PDF aparte de la teoría de transformación de relaciones de la entidad relación extendido a grafo relacional. Entonces, veis cómo primero está indicado, que subí una nueva versión hace poco, entonces primero está indicado cómo pasaríamos los atributos, ¿no? Según el tipo de atributo. Entonces, aquí estarían, en la primera columna estarían los atributos, el identificador principal, el alternativo y cómo habría que indicarlos en el grafo relacional. Entonces los identificadores principales se subrayan, los alternativos se ponen en negrita, a los opcionales tenéis que ponerle un asterisco y tenéis aquí ejemplos de cada uno de los atributos, ¿de acuerdo? Y aquí una serie de decisiones que vamos a tomar nosotros. Por ejemplo, en cuanto a los atributos compuestos, una de las cosas que vamos a hacer cuando nos encontremos atributos compuestos es que los únicos compuestos que no vamos a dividir en sus partes son las fechas. El resto de atributos lo tenemos que dividir en las partes que lo forman. Es decir, si nosotros tenemos una tabla de persona y hay un atributo en el entidad relación que es docID dividido en tipo doc y numdoc, ese atributo en el entidad relación en el grafo pasará a ser dos, tipo doc y numdoc. Lo mismo, por ejemplo, con el IBAN. El IBAN, que sabéis que es el número de cuenta bancaria internacional, está dividido en estas partes: país, entidad, dígitos de control, sucursal y número de cuenta. ¿Qué haremos nosotros en el grafo? Pues poner esas cuatro partes. Los derivados nunca los vamos a poner en nuestros grafos. Pensad que los grafos son las tablas. Los derivados, en principio, aunque nosotros en la entidad de relación tengamos derivados para dar una información de los cálculos que vamos a hacer, en principio, los cálculos que vamos a hacer, me refiero a cuando creemos nuestra base de datos, nosotros podemos establecer cálculos, si queremos, podemos establecer atributos derivados, pero a veces no interesa, porque desde la propia aplicación que va contra la base de datos podemos hacer esos cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo meteremos esos atributos derivados? Pues una vez que usemos nuestra base de datos. En algunos casos, pues igual hay consultas que tardan muchísimo en ejecutarse y si tuviésemos ese dato calculado, pues la consulta vemos que se ejecuta mucho más rápido. Bueno, en ese caso sí que se podría decidir crear ese atributo derivado, pero vosotros entendéis perfectamente con el ejemplo de la edad que yo, teniendo las fechas de nacimiento en una tabla, ya puedo calcular en cualquier momento la edad. En cambio, si guardo esa columna todos los días, tendría que comprobar si efectivamente hay alguien que cumple años ese día, cosa que no es muy operativa, ¿no? Entonces, además de los atributos, tenéis a continuación cómo representaríamos, qué son las relaciones en el modelo relacional. Pues son lo que después representamos por tablas, ¿de acuerdo? Entonces, todas nuestras entidades de la entidad relación van a pasar a tablas y se representan
en mayúscula y en negrita en el grafo, ¿de acuerdo? Esto sería una clave primaria, es decir, un identificador principal en el entidad-relación. Esto sería un atributo obligatorio sin más, el apellido 1 también, y el apellido 2, al tener el asterisco, lo que me están indicando es que es opcional, ¿vale? Luego, en cuanto a las claves foráneas, en las claves foráneas hay que indicar una línea diciendo, o sea, una flecha diciendo de dónde vienen, ponerlas en cursiva y además tenemos que indicar los borrados y las modificaciones. Y los borrados pueden ser en cascada, restringidos, compuesta nulos o compuesta valor por defecto. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo pasaríamos esta entidad-relación a grafo relacional. La parte está de arriba, donde tenemos el docente y el módulo, eso sería el grafo relacional. Y luego, en los siguientes apartados, lo que tenéis es, ya sabemos que cada entidad, en este caso A y B, pasan a ser tablas, ¿no? A ser relaciones en el modelo relacional. ¿Qué hacemos con los rombos? Pues va a depender si es NM, si es 1-1, que en el 1-1 habría varios casos, que iremos viendo en los ejemplos. Si es 1N, ¿qué pasa también con las relaciones de especialización, es decir, nuestros IS-A? ¿Y qué hacemos con las relaciones de dependencia? Tanto con las de existencia como con las de identificación. Bien, entonces, vamos a hacer el primer ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Por dónde empezaremos? Pues empezaremos por poner las tablas referentes a las entidades. Es decir, en el modelo relacional, acordaros, se llama modelo relacional porque el elemento fundamental es la relación. Pero la relación, la tabla, ¿de acuerdo? El concepto de relación como tabla, es decir, una serie de columnas con una serie de filas de datos. No sería la relación rombo que tenemos aquí, no sería la relación USA. Entonces, vamos a empezar con ver cómo pondríamos en el grafo relacional la entidad receta. Bien, pues la entidad receta tenemos que ponerla. Dejadme un segundito. Primero, ponemos el nombre, como veis aquí, en mayúscula y en negrita, ¿vale? Cuando hagamos el examen, tened en cuenta que vosotros no vais a hacer el grafo en ordenador, lo vais a hacer en papel. Entonces, cuando queréis indicar que algo está en negrita, pondréis una N encima. Es decir, haríamos lo siguiente. Aquí arriba pondríamos una N. Si hubiese que ponerlo en cursiva, pondríamos una K. Y si hubiese que ponerlo en negrita, bueno, ya lo hemos dicho, negrita así y cursiva así, ¿vale? Bien, entonces, ya hemos puesto el nombre de la tabla, mayúsculas y negrita, repito. Ahora tenemos que ver qué identificadores, qué atributos hay en la entidad receta. Normalmente empezaremos por el identificador principal, en este caso código. Fijaros que hay que intentar no poner tildes. ¿Por qué? Porque esto después lo vamos a... Si ponéis tildes no pasa nada. Lo importante es que no lo pongáis cuando creéis vuestras bases de datos en SQL, ¿vale? Porque en principio SQL Server os va a dejar poner, sin problema ninguno, os va a dejar poner ñes, comillas, espacios en blanco. Siempre que pongáis corchetes alrededor os va a dejar poner el nombre de las tablas y de las columnas como queráis. Pero luego, cuando eso lo paséis, imaginaros, a Oracle o a MySQL, os va a dar problemas, no se os va a permitir tener un nombre con espacios en blanco, ¿vale? Entonces, fijaros, yo aquí a código lo he puesto todo en minúsculas y subrayado para indicar que es clave primaria. Acordaros que en el modelo relacional ya no hablamos de identificadores, hablamos de claves primarias, claves candidatas y claves alternativas. Código será la clave primaria de la tabla. Clave primaria siempre hay una por tabla. Puede estar formada por uno o más atributos, pero una tabla solo tiene una clave primaria. Esto, el nombre está en negrita. Fijaros que en el entidad relación es un identificador alternativo.
en la tabla va a ser una clave candidata, por eso se pone en negrita. Dificultad es un atributo obligatorio sin más, entonces lo escribimos sin resaltarlo de ninguna manera, ¿de acuerdo? La fecha de creación es un atributo opcional que en el entidad relación está indicado con una línea discontinua. ¿Cómo lo indicaremos en el grafo? Lo veis aquí con un asterisco, ¿de acuerdo? Tenemos otro atributo que sería el tiempo de preparación, que es un atributo obligatorio y por lo tanto escribimos su nombre sin más. Fijaros que yo lo que he hecho es, en lugar de espacio en blanco, le he puesto, no sé si se ve muy bien ahora, un guión bajo y luego he puesto preparación sin tilde. Ya os digo, de cara al examen, si ponéis tildes no hay ningún problema. Luego, me refiero en el grafo relacional, cuando creemos las tablas en el servidor, sí que obligatoriamente vamos a determinar que no ponemos ni caracteres especiales, como ñes, por ejemplo, cedillas, ni tildes, ni espacios en blanco, ni guiones medios, porque el guión medio se puede interpretar como que queremos restar. Entonces lo que pondremos será guiones bajos. Y fijaros que yo no he puesto el total de ingredientes. ¿Por qué? Porque como indica la D y el subíndice 1, es un atributo derivado y hemos dicho que en el grafo relacional y en nuestras tablas inicialmente no pondremos atributos derivados. Es una vez que usemos la base de datos que decidiremos si nos compensa o no. Bien, eso en cuanto a la receta. Vamos a ver ahora la otra entidad que es ingrediente. ¿Vale? Ingrediente, ¿qué atributos tendrá? Ingrediente tendrá el código, que es identificador principal y que en el grafo relacional será clave primaria, que veis que lo hemos subrayado, y el nombre, que al ser identificador alternativo en la entidad relación, aquí pasa a ser clave candidata y por lo tanto lo ponemos en negrita. Bien, una vez que tenemos las entidades, tenemos que decidir qué pasa con los rombos, qué pasa con las interrelaciones. ¿Cómo las pasamos a grafo? Bien, pues lo que nos tenemos que fijar es en el tipo de correspondencia. En este caso es NM. Cuando son NM, los atributos mínimos que va a tener serán las claves primarias de las entidades que está relacionando. Es decir, en este caso, el código de la receta y el código del ingrediente. Además, este rombo tiene dos atributos, cantidad y unidad de medida. Por lo tanto, también tendremos que incorporarlos a esa tabla nueva. Entonces, cuando tengamos interrelaciones NM, siempre se van a transformar en tablas. En este caso, le vamos a llamar USA. La vamos a poner en el medio, ahora veréis por qué, porque es más cómodo para establecer las líneas que tenemos, con las que tenemos que indicar de dónde proceden las claves foráneas. Entonces, si nos fijamos en el entidad relación, está uniendo las recetas con los ingredientes. Por lo tanto, esta tabla nueva que yo estoy creando va a tener en cada fila un código de receta. Fijaros cómo lo hemos escrito. Como la clave de receta, la clave primaria se llama código, en mi tabla intermedia, mi tabla nueva, que surge porque el tipo de correspondencia es NM, se llamará cod-bajo, porque en receta se llama código, es decir, pondremos la abreviatura, guión bajo y el nombre de la tabla de la que viene. Con esto, cuando yo vea en mi tabla una columna que se llama cod receta, ya sabré que es foránea y que además viene de la tabla receta. Fijaros que está en cursiva y además subrayada. ¿Eso qué está indicando? Que forma parte de la clave primaria y que además viene de receta. Lo mismo nos pasa con cod ingrediente. Cod ingrediente, como en ingrediente se llamaba código, le ponemos la abreviatura _ingrediente. Y ahora nos faltarían las líneas. Vamos a ver
si las pego ya y así las movemos directamente. Bien, fijaros. Código de receta, ¿de dónde viene? De receta, ¿vale? Por lo tanto, con una línea que parte, con una flecha que parte de código de receta, apunto hacia receta. Ingrediente, código ingrediente, es foránea porque viene de ingrediente. Por lo tanto, tengo que hacer una flecha que me indique que viene de ingrediente. ¿De acuerdo? Y además de que sean las dos foráneas y que además formen parte las dos de la clave primaria, tengo que indicar el borrado y la modificación. Si os acordáis, en estos ejercicios, en los primeros, no se me daba indicaciones de cómo tenían que ser los borrados y las modificaciones. Por lo tanto, habíamos decidido que a todos le íbamos a poner borrado restringido, de ahí B2.R, y modificación en cascada. Entonces, ¿cuántas foráneas tengo? 2. Código de receta, que viene de receta, y código ingrediente, que viene de ingrediente. Por lo tanto, cada una de las foráneas tiene sus borrados y modificaciones correspondientes. ¿Y quién es la clave primaria? Imaginaros que yo os pongo este grafo y os pregunto quién es la clave primaria. La clave primaria son los dos atributos juntos. No me podéis decir que USA tiene dos claves primarias, no. Tiene una única clave primaria formada por dos atributos, cod receta y cod ingrediente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que este borrado sea restringido? Un borrado, cuando se indica en la foránea. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo quiero eliminar una receta, quiero hacer un borrado de una receta de la que ya he guardado en USA los ingredientes que usa. Si la elimino de receta, tengo que indicar en la foránea qué va a pasar con esta columna. ¿Qué va a pasar con la fila en las que había ingredientes de esa receta? En este caso estamos diciendo que el borrado restringido, es decir, si alguien intenta borrar una receta de la que ya hemos indicado sus ingredientes, no me lo permitirá, ¿vale? Porque el borrado es restringido. ¿A qué nos referimos con la modificación en cascada? A que si yo le cambio el código a una receta, imaginaros que tengo la receta 104 y ahora quiero ponerle 1004, ¿qué va a pasar con todas las filas de recetas en las que aparecía 104? Al decirle que la modificación es en cascada, automáticamente ese 104, cuando yo lo cambie en receta, verá su valor actualizado en cada fila donde apareciese. ¿Lo entendéis? O si queréis pongo un ejemplo. ¿Lo entendéis los dos? ¿Sí? Vale. Entonces, en este caso, para ingredientes sería el mismo razonamiento. Cuando yo intente borrar un ingrediente que aparece en alguna receta, en una o en más, no va a dejar borrarlo. Y cuando yo cambie el código de un ingrediente que aparece en una o más recetas, va a actualizar ese valor al nuevo. ¿Vale? Entonces, lo que os tiene que quedar claro es que cuando yo tenga un rombo NM, al pasarlo al grafo relacional, mínimo tiene que tener la clave de cada una de las tablas que relacionan. Y esos atributos serán clave foránea, evidentemente, porque vienen de otra tabla, y además formarán parte de la clave primaria. Por lo tanto, los tengo que poner en cursiva y subrayados. Bien, pasamos entonces al segundo ejercicio. El segundo ejercicio era de un supermercado. En esta relación, en esta entidad relación, si os fijáis, tenemos una relación N1. En las relaciones N1 o 1N, para saber cómo tenemos que pasarla después a tablas,
lo que nos tenemos que fijar es en la parte 1. En este caso, ¿quién es la parte 1? Categoría, ¿lo veis? Entonces, os tenéis que fijar en el mínimo de esa parte 1. Aquí, ¿qué me están diciendo? Que un producto, ¿cuántas categorías va a tener? Como mínimo una, ¿no? Es decir, todos los productos van a estar asociados a una categoría. En las relaciones N1 o 1N, acordaros, la clave de la 1 pasa a la N. Es decir, aquí no vamos, esto siempre es así, aquí no vamos a crear una tabla nueva. Lo que vamos a hacer es coger la clave que tengamos en la tabla de la entidad de la parte 1, en este caso categoría es la parte 1, ¿lo veis? La correspondencia es N1, por lo tanto categoría es la 1 y producto es la N. Pasaremos la clave de categoría para producto, es decir, cada producto tendrá la categoría a la que pertenece. Entonces, lo que tenemos que decidir es cómo pasa esa clave. Si pasa como un dato obligatorio o como un dato opcional. Vamos a coger primero la tabla categoría, porque hemos dicho que en los grafos relacionales cada entidad pasa a ser una nueva... a ver, dejadme arrimar esto así, porque quiero que lo veáis. Bien, entonces, cada entidad va a ser una tabla nueva. Acordaros, poníamos los nombres de las tablas en mayúscula y en negrita. ¿Qué atributos tiene? Un identificador principal que se va a transformar en el modelo relacional en clave primaria y un identificador alternativo que va a ser clave candidata. Las primarias se subrayan, las candidatas en negrita. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo escribo la tabla que se va a corresponder con esta entidad, pongo categoría mayúscula negrita y luego subrayo el identificador y el nombre lo pongo en negrita. Bien. ¿Qué atributos tendría entonces? Hemos dicho que no creábamos tabla intermedia, pero nos falta todavía crear la tabla de productos, ¿no? Por lo tanto, vamos a dejarlo así porque después tendremos que poner flecha. ¿Qué datos va a tener producto? ¿Qué columnas? Mínimo, el identificador principal. Toda tabla en el modelo relacional tiene que tener identificador principal, tiene que tener clave primaria. ¿Quién es la clave candidata? Código. Por lo tanto, se subrayan. Nombre es identificador alternativo en la entidad relación. Por lo tanto, se pone como clave candidata, en negrita. ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho que la clave de la 1 pasa para la N. Por lo tanto, el ID de categoría, ¿dónde va a estar? Va a ser una columna en producto. ¿De acuerdo? ¿Cómo la ponemos? En este caso no hace falta subrayarla, porque producto ya está identificado por el código. Es simplemente foránea. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos visto en estos ejercicios, a todos le íbamos a poner, si no nos especificaban otra cosa, borrado restringido y modificación en cascada. Y me faltaría la flecha que me indica... La flecha que me indica que ID categoría viene de categoría. Fijaros que lo que hacemos es... Lo que hacemos es indicar con la flecha, la punta de flecha, a quien apunta realmente es a la tabla de donde tienen que venir los valores de categoría. Esto con datos, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, si esta es la tabla de producto,
esa tabla de producto tendrá ¿qué columnas? La columna de código, la columna de nombre y luego tendrá el ID de la categoría. Entonces, yo puedo tener, imaginaros, tengo el producto 100, es un supermercado, pues imaginaros que es pues filete ternera, ¿vale? Bien. ¿Qué categoría tendrá? La categoría pues será carnicería, ¿no? O carne o algo así, ¿no? Porque es categorías a las que pertenecen los productos. Bien. Yo el código que ponga aquí tiene que ser un código que esté en mi tabla de categoría. Yo tendré en la base de datos una tabla que se llame categoría, como estoy indicando aquí, y ¿qué columnas tendrá? Tendrá identificador, como he indicado en el grafo, que para eso sirven los grafos, para que después nosotros hagamos la base de datos con las características que debe tener, si es clave primaria, candidata. Entonces, vamos a suponer que tenemos una categoría número 1 que fuese carnicería, una categoría número 2 que fuese pescadería. Entonces, yo a la hora de establecer qué categoría va a tener el filete de ternera, tengo que coger un código que esté en categoría. Las claves foráneas se dice que mantienen, que sirven para mantener la integridad referencial. Es decir, cuando yo establezco que el ID de categoría viene de categoría, si yo aquí intento cambiar este valor y ponerle un 3, no me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque he establecido en mi base de datos que los valores del ID categoría de producto tienen que venir de la tabla categoría. Si yo no tengo un valor 3 en esta columna, no me va a dejar aquí meter un valor 3. ¿Me dejaría meter un valor 2? Sí. Pero no me va a dejar meter un valor 3. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo el producto 200, imaginaros que fuese salmón, pues el ID aquí son valores, entonces yo ahí ya puedo poner tildes, al final son caracteres alfanuméricos y puedo poner tildes, guiones. Si son columnas numéricas, pues solo podré poner números. Imaginaros que ahora yo aquí, ¿qué tendría que poner? Tendría que poner un 2. Si el producto 300 es chipirones, pues tendré que poner el 2 también. Es decir, para cada producto pongo su categoría. Y fijaros, podría poner, según tengo la entidad relación, el producto lomo de cerdo, podría ponerle aquí un valor nulo. ¿Qué opináis? Podría poner ahí un null. A ver, Juan. ¿Perdón? No. Porque dice que cada producto obligatoriamente tiene una categoría, ¿no? Como mínimo. ¿Y cómo lo hemos reflejado nosotros en el grafo? Lo hemos reflejado poniéndolo obligatorio. Si aquí hubiese un asterisco, me permitiría nulos. Pero en este caso yo aquí no puedo poner un nulo, ¿vale? Tendría que poner un valor, en este caso el valor correcto sería carnicería, ¿no? Perdonad que esto sí que se podría poner. Bien, ¿qué pasaría si yo cambiase esto de aquí
ponerlo en negrita, vamos a cambiar el color. A ver, aquí. Bien, suponed que yo ahora cambio el grafo y aquí pongo un 0,1. Perdón, cambio la entidad relación y ahí pongo 0,1. ¿Qué me están diciendo? Que hay productos de los que no tengo categoría. Entonces, cuando yo pase esto a grafo, será el mismo grafo, pero con una diferencia. Que ahora ID categoría sí puede admitir nulos. ¿Y cómo lo indico? Con un asterisco. Entonces, ¿qué dos casos tenemos cuando tengamos una entidad relación en el que tenga relaciones 1n o n1? ¿En qué me fijo? Me fijo en la cardinalidad de mapeo del lado 1. En cualquier caso, el código, la clave primaria de la 1 va a pasar para la n. Siempre. La única diferencia es que si es 1,1, el identificador en este caso de la categoría va a ser obligatorio, es decir, la clave de la parte 1 pasa para la n como obligatoria, pero si en el mínimo hay un 0, tengo que permitir nulos, porque me están diciendo que hay productos que no tienen categoría. Es decir, si por ejemplo yo tengo, sería para el ejemplo de abajo, si por ejemplo yo tengo ahora, en este caso tendría que dejarlo así, ¿no? En el de arriba. A ver, que esto me lo está cogiendo subrayado. Espera un segundín, que quito el subrayado. Bien, entonces, en este caso, yo puedo decidir que de momento al lomo de cerdo no le pongo categoría. ¿Me lo va a permitir? Sí. ¿En este caso me va a permitir poner un nulo en el identificador de la categoría? Sí, porque al crear el grafo he puesto un asterisco, indicando que esa columna va a poder admitir nulos. Cuando yo cree mi tabla, voy a tener que tenerlo en cuenta y al crear la estructura de la tabla, esa columna le tengo que poner que admite nulos. Pues con esto hemos visto las relaciones NM y las relaciones N1. Nos quedan las 1,1, que en las 1,1 hay varias posibilidades. Bien. Lo vamos a ver con el ejemplo de artistas y representantes. Bueno, perdón, con el de artistas y representantes sería el ejemplo que hemos visto de la posibilidad de 0,1, ¿no? Os voy a poner el ejemplo. De todas maneras, los ejemplos os los voy a subir. Bueno, las soluciones creo que ya las tenéis publicadas. Faltarían las de la práctica 2, ¿no? Pero bueno, os voy a poner aquí la solución para este grafo. Fijaros que en este caso tenemos artistas que pueden tener un representante como mucho, pero vamos a guardar también artistas en esta base de datos que no tienen representante, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos esa posibilidad de que haya artistas que no tienen representante? Bueno, cuando pasamos, como es una relación N1, como pasamos la clave de la 1 a la N, es decir, el ID del representante lo paso al artista. ¿Cómo lo paso? Opcional, por este 0 en el mínimo, para que me permita en la fila donde haya un artista sin representante ponerle un valor nulo. Los atributos,
Los identificadores principales, tanto código como identificador, serán claves primarias, es decir, se subrayan en la tabla que corresponda. Los obligatorios se pone el nombre sin más, que sería el caso de apellido 1 y de nombre. Apellido 2, tanto en una tabla como en la otra, serán opcionales, por lo tanto ponemos el asterisco. Y el ID de representante, como es foránea, se pone en cursiva. Y además, como en esta relación N1 la parte 1 tiene un 0 en el mínimo, le ponemos que es opcional, con un asterisco. Bien, entonces ya hemos visto las N1 y en bodas vamos a ver las 1.1. Bien, fijaros, en las 1.1 lo que tenéis que comprobar siempre es las cardinalidades de mapeo de ambos lados. Lo que tenéis en el documento que os sirva de guía cuando estéis haciendo los ejercicios, tenedlo presente, ¿de acuerdo? Lo que me dicen en cuanto a las relaciones 1.1, que lo tenéis en el apartado 6, es ¿qué pasa cuando hay 1.1 en una de las cardinalidades nada más? ¿Qué pasa cuando hay 0.1? Perdón, esto está... Sí, esto es 1.1 en una de las cardinalidades. Bueno, no, esto, perdonad, que estoy con las 1n, me estaba liando. Ya me parecía que no tenía mucho sentido. A ver, tenemos en el apartado 5, la relación es 1.1, disculpad. Apartado 5.1, cuando tengo 1.1 en ambas cardinalidades, que si os fijáis, es el caso, dejadme un segundito, que os lo pongo así, para que lo veáis ahí. Aunque sea reflexiva, da igual, me tengo que fijar en cómo es la cardinalidad de mapeo de cada lado. Entonces, cuando estéis haciendo las prácticas, las primeras sobre todo, porque después ya vais a coger la rutina y va a ser todo igual, venís a este documento y comprobáis qué es lo que pasa cuando ambas cardinalidades son 1.1. ¿Qué vamos a hacer? Ya os destaqué que no se crea tabla nueva. Se pasa la clave de uno de los lados 1.1 al otro lado. Pero en este caso coincide que al ser reflexiva, los dos lados, digamos, son persona. En este caso sería como tener en A persona 1, o primer contrayente, ¿no? Porque es una entidad de relación de bodas. Primer contrayente o primer cónyuge, segundo cónyuge, ¿no? A sería el primer cónyuge, por ejemplo, y B el segundo cónyuge. ¿Qué pasa? Que como al final son personas, todos van a tener los mismos atributos y por eso se hace una reflexiva. Bien. Como me dice que no se crea tabla y que tengo que pasar la clave de la A a la B o de la B a la A, eso es una decisión del diseñador, lo que hacemos es, para este caso, pasaremos la clave, el código de persona, ¿para dónde? Para persona. Y ahora tenemos que decidir si va a ser obligatorio, cursiva va a ser, porque es foránea, es decir, era primaria antes y ahora va a ser foránea, porque vienen sus datos del código. Aunque esté en la misma tabla, tenéis que considerar que es foránea. Me permite establecer esa relación, por lo tanto es foránea, ¿vale? La decisión de pasar, en este caso, de la A a la B o de la B a la A es cuestión del diseñador. Da igual, lo que tenemos que evitar es que haya nulos, y en este caso lo evitamos. ¿Cómo haríamos entonces para solucionar esta entidad-relación y pasarlo a grafo? Bien, ¿cuántas tablas tendremos? Como no se crea tabla nueva, voy a tener una única tabla persona.
Bien, esta tabla persona, ¿qué atributos va a tener? Los que tiene en el entidad relación directamente pintados enganchados a la entidad persona, y veremos si necesitamos algún atributo clave foránea. El código, el identificador principal, va a ser la clave primaria. Nombre, apellido 1 y género son atributos obligatorios. AP2, opcional, por eso tiene el asterisco. Y ahora, como es 1, 1 y en ambas cardinalidades hay 1, 1, lo que me están diciendo es que las personas que tengo guardadas aquí, una persona es cónyuge de una siempre. Y una persona de las que tengo en mi entidad siempre va a tener un cónyuge. Por lo tanto, ahí no me di cuenta, os lo tenía que haber puesto también en negrita. Os lo tengo que corregir. Bien. Es foránea, ¿vale? Y además es clave candidata. Digamos, los valores van a ser únicos. ¿Por qué? Porque una persona como mucho va a ser cónyuge de una. ¿Cómo relaciono yo este grafo? ¿De dónde viene cod persona cónyuge? Pues vendrá de la tabla persona. ¿Me entendéis? Vamos a verlo con datos, que seguramente lo entendéis mejor. Yo tengo persona, ¿vale? Tengo que guardar cada una de las personas que está casada con otra persona, ¿vale? Entonces, en mi tabla, ¿qué atributos tendré? Pues voy a tener el código, o sea, todos estos de aquí. Los voy a copiar ya. Voy a quitarle el subrayado, el asterisco este, porque pensad que esto ya sería como está en la tabla, ¿vale? Bien, estos serían, voy a poner así unos guiones para indicar que sería otra columna. Otra columna más, aquí otra más y aquí otra más. Lo que quiero que os deis cuenta es que el grafo no deja de ser una tabla en la base de datos. Por lo tanto, si yo tengo a la persona, que imaginaros que los códigos empezasen en 100, la persona con código 100, que se llama Ana García Gómez, ¿vale? Género femenino y tengo que ponerle otro cónyuge, ¿vale? Entonces, le pongo el 101. El 101, vamos a ver. Lo que pasa es que aquí el 101, que sería, imaginaros, Juan Pérez, bueno, perdón, sería apellido, Pérez, y aquí voy a poner otra vez Pérez. Imaginad que el género fuese masculino. ¿Qué cónyuge le tengo que poner? El 100. Realmente por eso no estaba la negrita, no haría falta ponerlo en negrita. Os tengo que corregir eso, porque en este caso, perdonad, en este caso a ver, os explico ahora, un segundo, perdón, que me estaba liando ya. Bien, en la primera línea que estoy indicando que el cónyuge de Ana es Juan, y en la segunda línea estoy indicando
que Juan tiene por cónyuge a la persona que está en el 100, ¿no? Que es Ana. Bien. Ahora, tengo el 102. El 102, suponed que es Antonio, o Antón, para abreviar. Y hierro. Y aquí vamos a suponer que no tiene segundo apellido, ¿vale? Que también tiene género masculino y que está casado con el 103, ¿vale? Y el 103 es Pepe, imaginaros, Gómez García. También es un hombre y está casado con el 102. Fijaros. ¿Por qué es foránea? Porque sus valores vienen ¿de dónde? De la primaria, ¿vale? De código. Yo no puedo meter aquí el 106 porque no está en la lista de personas. No es ni Ana, ni Juan, ni Antón, ni Pepe. Me obliga a que sea una de la lista. Entonces, en este caso es 102. ¿Vale? Ahora os pregunto, ¿se me van a repetir los valores de esta columna? Voy a tener dos veces aquí a Juan. Es decir, yo puedo indicar en dos filas diferentes que Juan está casado con dos personas distintas. Aquí está indicado que Juan, que es el 101, está casado con Ana, ¿verdad? Juan puede estar casado según esta entidad relación con más de una persona. No. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que una persona es cónyuge de, como mucho, una. Y tiene por cónyuge a, como mucho, una. Por lo tanto, de ahí que pongamos en negrita esta columna, porque estamos indicando que es clave candidata. Es decir, lo que estamos indicando es que esos valores no se me van a repetir. Entonces, cuando nosotros creemos nuestra tabla, lo que le estamos diciendo es, esa columna es única. Los valores no se van a repetir. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya hemos visto las relaciones 1-1, cómo las pasamos a grafo cuando tenemos 1-1 en cada uno de las cardinalidades. Vamos a ver ahora qué pasa con la siguiente, que es de monarcas. Cualquier cosa me interrumpís, ¿eh? Bien, en este caso también es una relación 1-1, pero la diferencia está en las cardinalidades de mapeo. Vamos a ver cómo os lo indiqué en el documento que os subí, en el apartado 5, a ver dónde está cuando hay 0-1 en ambas cardinalidades. En el apartado 3 tenéis indicado en el 5.3 qué pasa cuando tengo 0,1 en ambas cardinalidades. Pues bien, en este caso es el único caso de las 1,1 que crearíamos una tabla nueva. Es decir, ¿cuántas tablas va a tener mi base de datos de monarquías? Bueno, de monarcas. Pues va a tener la tabla de monarca y la tabla de sucesión. Perdonad. ¿Quién va a ser la clave? Pues la clave primaria va a ser el código del monarca, en la tabla sucesión. ¿De acuerdo? Vamos a tener dos claves. Esta es una relación reflexiva, por lo tanto tendremos el código del monarca sucedido y el código de monarca que lo sucede. Es decir, código de monarca que sucede a,
código de monarca que es sucedido por. Bien, vamos a ver qué atributos tendría la entidad. Hemos dicho que cada entidad pasa a tabla. ¿Vale? Por lo tanto, voy a tener una entidad donde guardo información de los monarcas. ¿Y qué va a tener? Pues los atributos que tenga pintados en monarca. El código, que va a ser clave primaria, el nombre, apellido 1, apellido 2 opcional, la fecha de nacimiento y el género. Aquí no recibe monarca ninguna clave. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es una tabla nueva, sucesión. Esa tabla sucesión lo que tiene es, vamos a ampliar esto para que lo veáis mejor, tiene el código del monarca predecesor, digamos, y el código del monarca sucesor. Fijaros, ¿quién es clave primaria? En monarca, la que estuviese marcada como identificador principal. Y en sucesión, la clave será una de las dos foráneas. Fijaros que puedo escoger cualquiera de las dos como clave primaria o cualquiera de las dos como clave candidata, pero lo importante es que marquéis las dos como foráneas, una sola como primaria y otra como candidata. Y que indiquéis, como siempre, cada una de las foráneas de dónde vienen. En este caso vienen las dos de monarca. Si yo, por ejemplo, tengo, ¿qué iría guardando? Si yo tengo monarca, vamos a ver, y me están diciendo que hay monarcas que no suceden a nadie, que si suceden, suceden a uno. Entonces, suponed que tengo los siguientes códigos de monarcas. El 20, el 30 y el 40. Vamos a poner 50 también. Vamos a poner... Y vamos a suponer que el 20 no es sucedido por nadie, perdón, no es precedido por nadie, o sea, este sería el primero, el 20. Luego vino el 30, luego el 40 y luego el 50. Entonces, en mi tabla sucesión voy a tener el código del monarca predecesor, es decir, el que va primero, y el del monarca sucesor. Perdona. Vale, estas serían mis columnas. Bueno, en monarca evidentemente va a haber más. Bien. Vamos a empezar por el final. ¿Quién es el predecesor del 50? Pues es el 40. ¿Quién es su sucesor? El 50. El 30 precede al 40 y el 20 precede al 30. Es decir, 50 es el monarca sucesor del 40. 40 es el monarca sucesor del 30. Y el 30 es el monarca sucesor del 20.
¿Quién es clave primaria? Lo importante de las claves primarias es que sean lo más pequeñas posible, es decir, que tengan el menor número de columnas posible y que sus valores sean siempre obligatorios y no se me repitan. ¿Se me va a repetir en algún momento el código monarca predecesor? No, porque aquí me dice que un monarca sucede a como mucho 1. Entonces, no voy a tener dos veces que 40 es predecesor de el 50 y del 10, porque solo precede a 1. Y lo mismo pasa con la columna de sucesor. ¿Puede un monarca ser sucesor de más de 1? No. Por lo tanto, una de las dos me llega como clave primaria y la otra la pongo como clave candidata. Por eso uno lo hemos subrayado y el otro lo hemos puesto en negrita. Y evidentemente los dos en cursiva, porque vienen de la tabla monarca. Le ponemos su borrado, su modificación y la flecha correspondiente. Vamos a hacer ahora uno que sea un poco distinto. Por ejemplo, el de la casa rural. En el de la casa rural veis que tenemos una relación ISA, una especialización. Tengo un supertipo habitación y unos subtipos habitación simple y habitación doble. Bien. Cuando yo tenga una relación ISA, es decir, si en mi entidad relación tengo un triángulo, lo que me tengo que dar cuenta es que tendré tantas tablas como entidades. Voy a tener una tabla de habitación, otra de habitación simple y otra de habitación doble. El atributo discriminante, en este caso se llama tipo, que es el que sale del triángulo, el atributo discriminante, siempre va a ir para el supertipo. Y otra cosa importante es que los identificadores principales de los subtipos, aparte de ser clave primaria, porque son identificadores principales, van a ser foránea porque vienen de habitación. Es decir, de alguna manera tengo que decirle que habitación simple, su código, va a venir de los códigos de habitación, porque una habitación puede ser una habitación simple o una habitación puede ser una habitación doble. Acordaros que en este caso, como la participación es parcial, aún había más tipos de habitación. En este ejemplo había habitaciones triples, si os acordáis. Bien, vamos a empezar entonces por habitación. Habitación tendrá, bueno, lo tenemos que poner como es una tabla, en mayúscula y en negrita. A continuación, ¿quién es el identificador principal? Pues el identificador principal, lo voy a aumentar un poco para que lo veáis mejor. Aquí se llama identificador, está pintado en negro, por lo tanto aquí es clave primaria. Número, aquí el número de la habitación, como los números de habitación no se deberían repetir en la casa rural, es identificador alternativo. Entonces aquí lo pongo en negrita porque es clave candidata. Orientación. Orientación es un atributo obligatorio, con vistas es un atributo obligatorio y fijaros en tipo. Tipo es el atributo discriminante que va a estar arriba, es decir, en el supertipo. Siempre, en cualquier especialización, el atributo discriminante lo pondremos en el supertipo. ¿Qué me faltarían ahora? La habitación simple y la habitación doble. Vamos a separar un poquito más esto. Bien, y vamos a ponerlo un pelín para la derecha. Habitación simple, ¿qué atributos va a tener? Aparte de su clave primaria, identificador ID A
o podríais haber puesto ID habitación simple, ¿vale? Esto fue para abreviar, pero para que se entienda, esto sería ID habitación simple. Y como tiene un atributo con baño, aquí fijaros que ya no le he puesto la ñ, para que después, si utilizamos esto para pasar a tablas, no tengamos problemas con los caracteres especiales. Entonces, ¿es obligatorio en habitación simple? Pues aquí lo pongo obligatorio. El caso de la habitación doble es similar. Tengo su clave primaria ID habitación doble y luego dos atributos, con terraza y nunca más. Es importante que os fijéis que no simplemente es primaria, sino que además es foránea. ¿Por qué? Porque viene de habitación. Es decir, nos falta indicar con flechas que ID habitación simple viene de habitación y que ID habitación doble viene también de habitación. Es decir, son principales o primarias dentro de la entidad, pero además son foráneas para indicar que se relacionan con el supertipo habitación. Pensad que esto es un modelo, una base de datos relacional. Estamos aprendiendo a diseñar bases de datos relacionales. Todas las tablas, todas las relaciones tienen que estar relacionadas entre ellas. Es decir, cuando vosotros hagáis vuestro modelo no puede quedar una tabla que no tenga ninguna relación con otra. No podríamos tener en nuestro grafo relacional una tabla de este modo. No podríamos tener algo así. No podéis, si vosotros estáis haciendo un modelo, una base de datos, un grafo, y veis que os queda una tabla sin relacionar, es decir, que no recibe una flecha como mínimo, o que no envía una flecha a otra tabla, es que algo estáis haciendo mal. ¿De acuerdo? Entonces es una de las maneras de revisar si todo está bien. Cuando estéis de cara al examen, tenéis que revisar a la hora de hacer los grafos. Primero, que habéis puesto todos los nombres de las tablas en mayúscula y en negrita. Después, que todas las tablas tienen clave primaria, tienen algún atributo subrayado. Y otra de las cosas que tenéis que comprobar es que todas las tablas o bien reciben flechas o envían flechas. En este caso, habitación recibe 2 flechas y habitación simple y habitación doble envían flechas a otra tabla. Es decir, todo tiene que estar relacionado. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo en el que haya otro tipo de relación. Campeonato de ajedrez. Vamos a ver el campeonato de ajedrez, que es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo de dependencia en identificación, que lo tenéis en el último apartado del documento de pasar a grafo. Tenéis las relaciones de dependencia, las dependencias en existencia, no os preocupéis, es una 1n siempre, en la que la parte 1 va a ser obligatoria. Entonces, cuando sea en existencia, lo que tengo que hacer es pasar la clave primaria de la 1 como foránea a la 2, es decir, a la n. A, el código de A, pasaría a B. ¿De acuerdo? Eso son las relaciones en existencia. Ahora, las relaciones de dependencia en identificación, acordaros que dibujábamos la clave de la parte 1 yendo hacia la parte n y además como identificador principal para indicar que la entidad de la parte n, en este caso se llama B, su número, su identificador principal, no es suficiente para distinguir un ejemplar de otro. En el caso de las tablas
no podría identificar una fila de otra. ¿Cómo puede identificarlos? Si utiliza como clave primaria las dos. Por lo tanto, volviendo al ejemplo del campeonato de ajedrez, aquí tenemos una dependencia en identificación donde la parte 1 es la partida. Bueno, ¿qué atributos tendrá partida? Partida tendrá los que tiene directamente, vamos a hacer aquí, los que tiene directamente indicados en la entidad, código, fecha, hora de inicio, fecha de hora fin. Acordaros, no movimientos totales es derivado, por lo tanto no se pone. Pondremos código, que es identificador principal, en el grafo se subraya porque pasa a clave primaria, fecha, hora de inicio es obligatoria y fecha, hora de fin opcional. De ahí el asterisco. Bien. ¿Qué datos tendrá, qué columnas tendrán los movimientos? Pues tienen como clave primaria el número. Descripción es un atributo obligatorio sin más y luego un atributo opcional, comentarios. Eso para empezar. ¿Pero qué me faltaría? Me faltaría el código de partida. Vamos a ver. Vamos a hacerlo por partes y así lo veis bien. Bien. Tenemos una tabla nueva, movimiento, que sería la entidad débil. Acordaros que las entidades débiles se representan con un rectángulo dentro de otro. Si hay una débil y una fuerte, hay una relación de dependencia. Y en este caso además es de identificación. Bien. Número, como veis, está subrayado porque es clave primaria. Descripción es un atributo obligatorio y comentarios lo ponemos con asterisco porque es opcional, tiene que admitir nulos. Bien, es una relación 1n. La clave de la 1 pasa para la n. Además, en este caso hasta aparece dibujado, pero con una particularidad, que está dibujado pintado en negro. ¿Qué atributos en el entidad relación se pintan con un círculo negro? Los identificadores principales, que lo que hacen es indicarnos que en la tabla van a formar parte de la clave primaria. Así que, después de los comentarios, pongo cod partida, que como viene de partida va a ser foránea, por lo tanto la pongo en cursiva, y además en este caso va a formar parte de la clave primaria. Por eso la tengo que subrayar. Y además tendré que establecer el borrado y la modificación, que habíamos dicho que en este caso, si no me indicaban nada, lo que hacíamos era poner borrado restringido, modificación en cascada, perdón. Y faltaría la flecha. ¿De dónde viene cod partida? Pues de partida. Por lo tanto, tengo que indicarlo con una flecha que vendrá desde la foránea cod partida hasta la tabla partida. Entonces, hemos visto algún caso 1.1, los dos casos 1n, el caso de las NM y vamos ahora a ver un ejemplo más completo. Vamos a coger el concurso Operación Triunfo, y ya va a ser el último que os explique, porque además tiene indicaciones de borrados y modificaciones. Entonces, vamos a ver cuántas tablas crearíamos. Mínimo, triunfito, canción, es decir, una por cada entidad, gala y estilo. Esas 4 hay que crearlas seguro. Y luego tenemos que ver si cada una de las interrelaciones pasará a ser tabla o no. Las NM siempre pasan a ser tabla, por lo tanto tendré una tabla canta. Las N1
no pasan a ser tabla. La parte 1 manda su clave para la n. Por lo tanto, el ID del estilo pasará a la canción. Y tengo que ver qué hago con las 1-1. En este caso, en un lado tengo 1-1 y en otro 0-1. Cuando tengáis en una relación 1-1, de un lado 1-1 y del otro 0-1, lo que hacéis siempre es pasar la clave de donde haya dos unos a donde haya 0-1. ¿Por qué? Porque evitamos tener nulos. Porque lo que me están diciendo es que cada gala obligatoriamente tiene un triunfito expulsado. Por lo tanto, cada fila de mi tabla gala va a tener una columna con el código del triunfito y siempre se expulsa 1 en la gala, según esta entidad relación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, paso el código del triunfito a la gala. Si nos equivocamos y pasamos el número de la gala al triunfito, ¿qué va a pasar? Que hay triunfitos que no han sido expulsados. Entonces vamos a tener nulos. Si el triunfito, los triunfitos que llegan a la final no son expulsados. ¿Esos qué código de gala tendrían? No tendrían. Por lo menos el ganador no tendría código de gala de expulsión. Ninguno de los que llega a la final tendría código de gala. Así me dicen que hay triunfitos que no son expulsados, ¿vale? Por lo tanto, lo que tiene más sentido es que la gala tenga el triunfito expulsado para evitar tener valores nulos. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la gala, ¿de acuerdo? Bueno, para que nos dé tiempo voy a ir poniendo la gala, porque además ya lo acabamos de explicar. La gala, ¿qué atributos va a tener la gala? Número, descripción y fecha, número, clave primaria, descripción. ¿Se ve bien? No sé si veis bien el tamaño de letra. ¿Lo veis bien? Bueno, si no me decís nada, yo intento... Sí. Vale, perfecto. Entonces, gala, que es el nombre de la tabla, estará en negrita y en mayúscula. Como tengo clave primaria número, lo pongo. Descripción está en negrita porque es identificador alternativo. Y luego tengo la fecha. Bien, hemos dicho que cuando sea 1-1, el código de la parte donde hay dos unos se me va a donde hay 0-1, ¿vale? Por lo tanto, me llevo para aquí el código del triunfito. Y además, esa columna, vamos a ver el documento, en este caso este sería el caso en el que en uno de los dos hay un 0-1, pero en el otro lado hay un 1-1. ¿Veis? Siempre pasamos de la 1-1 a la 0-1, de la 1-1 a la 0-1. ¿Y cómo es la foránea? Además de foránea es candidata, es decir, se pone en negrita. ¿Por qué? Se pone en negrita porque ese valor no se me va a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos que indicarlo en negrita. Os lo tengo que corregir porque se me olvidó de poner las negritas ahora que lo veo en las soluciones. Creo que no os puse las negritas, lo tengo que poner. Bien, en el caso de las 1-1, por lo que estoy viendo, me despisté y no os los puse. Por lo tanto, tengo que cada gala tendrá el código de triunfito. Luego vamos a revisar porque hemos puesto aquí borrado restringido y modificación restringida, ¿vale? Vamos a hacer ahora triunfito. La tabla de triunfitos. Cogemos la tabla triunfito. Aquí.
Y vamos a ver qué atributos tendríamos que ponerle. Pues el código, primaria, nombre, apellido 1, apellido 2 opcional, fecha de nacimiento obligatoria. Y fijaros, ponemos teléfono 1 y teléfono 2. En el enunciado no me decían nada de los teléfonos, por lo tanto, al ser un multivaluado obligatorio, lo que me están diciendo es que al menos un teléfono es obligatorio. Vamos a suponer que el Triunfito pudiese dar 2 teléfonos, le ponemos uno obligatorio y el otro opcional. Podríamos poner también los 2 opcionales, o podríamos poner 3 teléfonos si no me dicen nada. En este caso tendríamos que preguntar cuántos teléfonos le vamos a pedir al Triunfito, ¿vale? Si esto nos lo hubiesen pedido, imaginaros la plataforma o la televisión que está, la productora, vamos, que está desarrollando el programa, pues que nos pidiesen hacer esta base de datos. Pues si no tenemos ese dato, habría que preguntarle, oye, ¿le vais a obligar a que os den 2 teléfonos? ¿O solo 1 o 3? Bien, entonces, tenemos Gala, Triunfito y ahora. Siempre que hagamos una entidad, tenemos que ver si va a recibir alguna foránea. Triunfito, ya hemos dicho que manda su clave para Gala, pero no va a recibir ninguna. ¿Por qué? Porque los rombos que tiene al lado, este es NM, y lo que hacemos es mandar el código del Triunfito para la tabla nueva, y este es 1,1, y justo el lado del Triunfito tiene 2 unos. Por lo tanto, es el Triunfito, como ya hemos visto, el que manda su código para la Gala. Entonces seguimos. Vamos a tener que hacer la relación canta y canción. Bueno, pues vamos a hacer canción y luego haremos la canta en el medio. Bueno, como ya hemos diseñado la tabla, la relación de Gala, podemos también, y la de Triunfito, podemos poner ya la flecha que indica que el código de Triunfito viene de Triunfito. Canción. Canción que va a tener número, título, idioma. Y además tengo que fijarme si tiene alguna relación de la que va a recibir información. Efectivamente, esta relación es N1, la parte 1 es el estilo, y la clave de la 1, que es estilo, pasa para la N, que es canción. Por lo tanto, canción recibe el ID del estilo. ¿Y cómo lo recibe? Como opcional. Porque en el mínimo de la parte 1 hay un 0. Por eso se pone como foránea, porque viene de estilo. Canción está recibiendo la clave, el identificador de estilo. Lo ponemos en cursiva y con un asterisco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿canción recibe algún atributo más? ¿Alguna foránea más? No, lo que va a hacer es enviar su número a canta. Porque eso es lo que pasa con las NM. Creamos una tabla nueva, en este caso le vamos a llamar canta, que va a recibir el código del Triunfito y el número de la canción. Además, como tiene otros atributos, los incluiremos en la tabla. Ahora veremos cómo. Bien, la voy a poner, si os fijáis, entre el Triunfito y la canción, para que luego las flechas vayan una hacia Triunfito y otra hacia canción y quede mejor. Cuando hagáis grafos, intentad siempre dejar espacio suficiente entre una y otra para pasar las flechas, porque siempre se pasan desde la parte de abajo, donde tengamos el borrado y la modificación, y se pasan hacia la izquierda, para que no sea un lío de flechas por el medio, por arriba, por abajo. Lo vamos a hacer siempre así, desde la parte de abajo de la foránea hasta la tabla de origen. Bien, en canta, ¿qué tendremos? Como SNM, el código, la clave de las 2 entidades que relacionan. El código del Triunfito y el número de la canción.
Además tiene la fecha hora. Fijaros cómo está pintada la fecha hora. Está pintada como identificador principal, por lo tanto será parte de la clave primaria. ¿Quién va a ser la clave primaria en una relación NM? Mínimo tendrá los atributos clave de las tablas que relacionan. Si alguno de los atributos que están pintados directamente, normalmente son fechas, horas, está pintado como identificador principal, se incluye. En este caso, la clave primaria es código de triunfito, número de canción, fecha, hora. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque fecha, hora está pintado de esa manera, indicando que el código de triunfito junto con el número de canción se pueden repetir. Es decir, un triunfito puede cantar la misma canción, me puede aparecer en una fila el triunfito 10 cantando la canción 20, el triunfito 10 cantando otra vez la canción 20. Imaginaros que la canta cuando entra y luego la canta en la gala final, para que se vea su evolución, ¿no? Es la misma persona, es decir, el mismo triunfito cantando la misma canción. ¿En qué se van a diferenciar? En la fecha, hora. ¿Por qué fecha, hora? Porque a lo mejor la canta al principio de la gala y al final. Entonces la fecha es la misma y lo único que se diferencian es por la hora. Por lo tanto, como la clave primaria me tiene que servir para distinguir una canción, o sea, un cante, digamos, de otro, por eso tengo que añadir a la primaria, a la principal, la fecha, hora. Y además tengo el atributo valoración del jurado. ¿Qué me faltaría? Pues las flechas que me indican de qué tabla viene cada una de las foráneas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner esto así, el código de triunfito viene de triunfito y el código de canción viene de canción. Y me faltaría el estilo que además se ha llevado su identificador para la canción. Si os vais a estilo, tenía como clave primaria identificador, clave candidata nombre y además, como era una relación N1, el ID del estilo pasaba a la canción. Bien, pues vamos a analizar ahora los borrados y modificaciones. A ver por qué yo os he puesto ahí esos borrados y modificaciones. Entonces, para ello vamos a ponerlo así y ver el texto al lado del grafo. Me dicen, todas estas indicaciones, todos estos guiones, esos puntos, me están dando indicaciones para los borrados y modificaciones. Lo que me dicen es, entre los estilos guardaremos uno llamado desconocido, con identificador 999 y que será el valor que tomará el identificador del estilo de cada una de las canciones cuando intentemos eliminar la información de un estilo. Me están hablando de los borrados de estilos. ¿Dónde tengo yo información foráneas del estilo? En canción. Cuando se os indique que un valor va a ser 999, desconocido, esos son valores por defecto. Por lo tanto, el borrado será un borrado por defecto. Pero luego me dice, cuando se modifique el identificador del estilo, es decir, cuando yo haga aquí una modificación en la clave identificador, ¿qué va a pasar con las filas que tengan ese estilo? Pues dice, cada canción que tuviese el estilo modificado verá el identificador de su estilo actualizado a null. Estamos hablando de modificación y de poner a valor null. Por lo tanto, ponemos m:2.n. Ahora, me dicen, si un triunfito ha cantado alguna canción, es decir, si está en canta,
No debemos permitir ni que se borre la información referente a lo que ha cantado, ni que se modifique el código que identifica a ese concursante triunfito en la acción de cantar. Por lo tanto, los borrados y las modificaciones tienen que ser restringidos. Y ahora me dicen, que lo veis aquí, que lo hemos puesto los dos restringidos. Y ahora me dicen, ante un borrado de una canción, se borrará toda la información asociada a la misma. Eso es un borrado en cascada. Cuando borro en un sitio y tengo que borrar toda la información asociada, eso es un borrado en cascada. Y ahora, ante una modificación del número que identifica una canción, se actualizará al nuevo en las tablas en las que aparezca ese dato. Modificación en cascada, porque me dicen que se actualiza al nuevo. Y por último, me dicen, si un triunfito ha sido expulsado en una gala, no debemos permitir ni que se borre la información de ese triunfito, ni que se modifique el código que lo identifica. Es decir, esto de aquí. Si un triunfito ha sido expulsado en una gala, aparecerá en la tabla gala, con su código, aparecerá en alguna fila, en una fila de la gala donde ha sido expulsado. Me dicen que si ha sido expulsado, que no puedo permitir que se borre ni que se modifique su información. Por lo tanto, borrador restringido, modificación restringida. Y esto sería todo lo que nos da tiempo hoy para ver grafos relacionados.